Buenas noches. Vamos a iniciar esta reunión. Espero que en el transcurso del desarrollo de la reunión se incorpore el estudiante, pero de todas maneras la grabación va a ser publicada en la plataforma por si acaso para este día. En cuanto a la agenda, veamos la agenda propuesta para esta reunión. Nos pide en un primer momento hablar sobre las inquietudes, dudas y consultas. Ya en la tutoría de repaso que tuvimos el miércoles a las 7 de la noche, ya habíamos estado platicando sobre algunas inquietudes, algunas dudas que tenían ustedes. Yo espero que este día que fueron a hacer su primera visita al centro escolar que les han asignado, las cosas hayan salido bien. Yo le he podido hablar con una alumna, me dice que la recibieron bien, el docente encargado del grado fue muy atento con ella, que fue una experiencia interesante. De verdad que así ha sido para todos, ¿verdad? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. La práctica es la realidad. Ustedes iban a ir a observar y esa observación es importante porque ustedes pueden ver lo bueno, lo malo y lo feo. En este caso del programa Educa, ¿verdad? El sistema presencial que trabaja los fines de semana. El sistema presencial, como les expliqué en la tutoría de repaso, es un poquito diferente al presencial. Presencial es más con niños y jovencitos y uno dispone como docente de suficiente tiempo para desarrollar una serie de actividades. En el sistema de educación a distancia es diferente. La mayoría son adultos. Ellos llegan ahí porque necesitan graduarse, necesitan el título, saben que deben leer, revisar el material antes de la tutoría y se supone que la tutoría es como un apoyo. El docente lo único que hace es dar un resumen del tema, plantear algunas actividades y él está a la par de los grupos que están realizando las actividades para orientarlos, para aconsejarlos, para corregir. Entonces, y además todo es rápido porque solo disponen de un día para esa actividad. Pero aún así es una buena experiencia, creo yo. Bueno, entonces vamos a proceder a desarrollar el contenido de la unidad 2 para esta noche y vamos a iniciar con el tema que corresponde, que se llama métodos y técnicas para la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Estamos hablando de algo fundamental, ¿verdad? Métodos y técnicas, pero no para cualquier asignatura, sino específicamente para matemáticas. Algo delicado, ¿verdad? Sobre todo tomando en cuenta los prejuicios que la gente tiene con respecto a esta asignatura, que solo son prejuicios, que ya al agarrar la asignatura como debe ser, pues se da cuenta uno que no es para tanto. Vale. El objetivo general, analizar el objeto de estudio de la didáctica de la matemática para el mejoramiento de los procesos de la enseñanza y aprendizaje, a partir de la aplicación del contrato didáctico que se puede establecer en el aula, así como de las situaciones didácticas que se organizarán durante la clase. Uno de los problemas que tienen los docentes es cómo motivar a los alumnos para que se interesen por la matemática. El alumno, bueno, al menos la mayoría, llega al aula con prejuicios. A él le han dicho que eso es difícil, que eso es complicado, que no lo va a aprender, que a lo mejor no va a aprobar, etcétera, etcétera. El profesor, esa es su primera dificultad que tiene. Pero
Dice acá que la matemática es saber hacer, es método. Lo importante en nuestra clase debe ser fomentar la estrategia de pensamiento abstracto y crear un clima adecuado para no solo hablar de matemáticas, sino hacer matemáticas. ¿Cuáles son las ventajas de la matemática? Bueno, aquí mencionan algunos. Las matemáticas contribuyen a la adquisición de las capacidades de abstracción, generalización, crítica y creatividad que pretendemos que se adquieran en la enseñanza secundaria y en un ámbito más particular nos permiten construir modelos, adquirir sentido del número y de la forma, aprender a esquematizar, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las ventajas. ¿Cómo enseñar matemáticas? La didáctica, que es una disciplina, estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si la didáctica enfocada en la matemática se puede considerar como la disciplina cuyo objeto de estudio son los procesos de enseñanza y aprendizaje en la matemática. Para enseñar matemáticas, el docente utiliza metodologías, técnicas, instrumentos, herramientas y estrategias. Tome en cuenta que lo primero es la metodología. Todo eso utiliza. Y hay una variedad de metodologías, de técnicas. ¿Y cuál va a usar el docente? Pues la que sea más adecuada para el tipo de estudiantes que tiene, para los estilos de aprendizaje de los estudiantes, para el tema que va a desarrollar, etcétera, etcétera. O sea, él debe conocer una variedad, pero ¿cuál va a elegir? Eso depende de los estudiantes que tenga enfrente, depende de el tema que toque desarrollar ese día y de los recursos que tenga, etcétera, etcétera. Depende de un montón de factores. Vale. Vamos ahora a comenzar con lo que es método. El autor Álvarez afirma que el método proviene del griego método, que significa camino, medio para llegar al fin. En la enseñanza, los métodos son acciones dirigidas por el maestro en el proceso de transmitir los conocimientos, desarrollar habilidades, tomar hábitos y capacidades cognitivas y una concepción del mundo que prepare al hombre para la actividad práctica. En el caso específico de un método de enseñanza, el autor Klimber dice que es la principal vía que toman el maestro y el alumno para lograr los objetivos fijados en el plan, para impartir o asimilar el contenido. El autor Scatting dice que el método de enseñanza supone la interrelación indispensable de maestro y alumno. Durante este proceso se organiza la actividad del alumno sobre lo que se estudia. Y como resultado de esta actividad se produce el proceso de enseñanza. Las dos definiciones presentan el método como una secuencia de actividades dirigidas a lograr los objetivos de la enseñanza. El método hace referencia a que sirve para lograr los objetivos de la enseñanza. Ahora vamos por los estilos de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma forma. Hay que tenerlo bien claro. ¿Quién lo debe tener más claro? El docente. Hay varias formas de aprender, cada quien tiene sus preferencias. Estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto. Esas preferencias o tendencias a utilizar más una manera de aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje. No todos aprendemos igual ni a la misma velocidad, ni de la misma forma. Hay que tenerlo claro, sobre todo nosotros. Tanto desde el punto de vista del alumno como desde el punto de vista del profesor, el concepto de los estilos de aprendizaje
resulta especialmente atrayente porque nos ofrece grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo. ¿Por qué? Bueno, porque si yo conozco a mi alumno, le hice una prueba diagnóstica para ver cómo está, qué tanto sabe de matemáticas, cuáles son las deficiencias, cuáles son las habilidades. Ahora, conociendo los estilos de aprendizaje, yo puedo proponer actividades, puedo utilizar estrategias, técnicas que cuadren con ese estilo de aprendizaje. Entonces él se va a sentir bien y va a participar, porque estoy planteándole actividades que concuerdan con su aprendizaje. Ahora vamos con modelos de enseñanza. Según Pierre, hay tres modelos predominantes: el transcriptivo, el condicionamiento y el constructivista. Cada modelo dispone de una lógica y coherencia que habrá de caracterizar. Sobre todo, cada uno de estos responde a diferentes situaciones de decisión. Para poder identificar un modelo de enseñanza necesitamos conocer las características. Y eso se logra con tres preguntas. ¿Cuáles son? Primero, ¿qué enseñar? Eso nos lleva al enfoque. Los enfoques de enseñanza son modelos utilizados por el docente al momento de explicar el contenido a los alumnos, propósitos u objetivos que llevarán a cabo dentro de la clase con el fin de poder desarrollar conocimientos. Es decir, cuando respondemos a la pregunta ¿qué enseñar?, lo que estamos viendo en realidad es el enfoque. ¿Qué enfoque le vamos a dar? Hay varios enfoques. La segunda pregunta, ¿cómo enseñar?, hace referencia a la metodología. ¿Cómo? La palabra metodología viene del griego meta, que significa más allá, y odo, que significa camino, logos, y estudio. Se refiere a los métodos de investigación que se siguen para alcanzar los objetivos. Entonces, cuando queremos saber el cómo, estamos refiriéndonos a la metodología. Y lo último, ¿qué y cómo evaluar? La evaluación es importante porque nos permite visualizar si realmente la estrategia, la metodología, las técnicas, las actividades que se desarrollaron en la clase ha logrado avanzar en el logro del objetivo y qué tanto nivel de avance hemos tenido. Por eso la evaluación es importante. La evaluación del proceso de enseñanza permite detectar necesidades de recursos humanos y materiales, de formación, etc. Racionaliza tanto el uso interno de estos recursos como las demandas de vida de la demanda. Es decir, que la evaluación no solo me permite a mí rectificar, hacer las adecuaciones del caso, sino además ver si los recursos que estoy utilizando son adecuados, ¿no? Pues pedir a la administración. Ahora vamos con los métodos de enseñanza. Los métodos de enseñanza se clasifican aquí hay varias clasificaciones. El primero es el expositivo. El docente habla y habla y habla, pero no habla en forma desordenada. El otro es el expositivo demostrativo. Yo explico algo, pero lo demuestro también de una forma o de otra. El otro es por descubrimiento. Le planteo al estudiante ciertas situaciones, lo invito a realizar ciertas actividades para que él, de forma muy personal, descubra lo que quiero que descubra, comprenda lo que quiero que comprenda. Y en cuanto a la forma de razonamiento, podemos hablar del método deductivo, el inductivo, el método analógico.
Veamos esto, porque esto está basado en la forma de razonar. El método deductivo significa pasar de lo general a lo particular. Mire, este es el teorema, esto dice el axioma, esto dice las propiedades. Ahora veamos este caso particular. ¿Cómo se le aplica este teorema? Luego el método inductivo, que es al revés. Yo voy de lo particular a lo general. Agarro un caso particular, lo analizo, lo reviso, y a partir de ahí yo puedo plantear una generalización. Y el último es el método analógico o comparativo. Está basado más que todo en el puro razonamiento matemático. Yo voy comparando lo que dice esta propiedad, lo que dice este teorema, y comparando con la realidad, etcétera, etcétera. Lo que dice la teoría, lo que dice la práctica. En cuanto a las actividades de los alumnos, tenemos método pasivo y método activo. El alumno se va a limitar a escuchar o va a participar. ¿Qué tanto se va a involucrar el alumno? Mientras más se involucre, mientras más participe, estamos hablando de método. Si se limita a escuchar, pues, o a memorizar, estamos hablando de método pasivo. En cuanto a la relación entre el docente y el alumno, podemos hablar de método individual, método recíproco y método colectivo. ¿Qué tipo de relación se establece entre el docente y el estudiante para desarrollar la clase? Y en cuanto a la aceptación de lo enseñado, podemos hablar del método dogmático y el método heurístico. Método dogmático significa que el profesor plantea ciertas ideas, ciertos conocimientos que simplemente deben ser aceptados por el estudiante. Por eso es dogmático. Y el método heurístico es cuando le proponemos una situación al estudiante cuya solución no es tan obvia, y el método heurístico consiste en que, según los criterios, los pasos que da la heurística, el estudiante poco a poco descubre cuál es la solución de ese problema o de esa situación. No es tan obvia la solución, pero la heurística le ayuda para descubrir la solución. En cuanto al abordaje del tema, tenemos dos, el método analítico y el método sintético. El método analítico es que razona, compara. El método sintético es cuando ya tenemos claro todo y le decimos, mire, esto así es. Vamos a dar una idea de demostración y ya. Vamos. Antes de continuar, se ha incorporado algo. Bien. Bueno, continuamos entonces con el desarrollo, porque esta grabación va a quedar y usted puede verla. Pues, ahora vamos con los conceptos. ¿Qué quiere decir cada cosa? Comenzamos con el método, que es el primero en la jerarquía. Método es el camino orientado para llegar a una meta. Meta quiere decir fin. Término odos, camino orientado en una dirección y sentido. El método de aprendizaje, ya aplicado en la enseñanza, es el camino que sigue el estudiante para desarrollar habilidades más o menos generales, aprendiendo contenidos. Un método es una forma de hacer el problema por cada estudiante con su experiencia individual. Todo método de aprendizaje consta de, veamos de qué consta. Primero, la destreza sustantivada, el para qué. Eso es una destreza. Sustantivada es porque al final se vuelve personal. ¿Para qué estoy aprendiendo yo esto? Luego el contenido. ¿Qué es lo que quieren que aprenda? ¿Qué es lo que el profesor quiere que el alumno aprenda? Luego el conector. El conector
Dice por medio de, mediante de, a través de, usando, haciendo. El conector es el que relaciona. Si esto es lo que quiero aprender, entonces aparece la relación, ¿verdad? Por medio de lo gráfico, el estudiante va a lograr comprender tal y tales cosas. Ese es el conector. Y luego el cómo. ¿Cuál es la técnica metodológica? Ya en concreto, ¿cómo va a hacer el estudiante para comprender estos conceptos matemáticos? Digamos. Ejemplos. Un ejemplo sería representación de datos e información mediante gráficos. Es una forma, no es la única, pero es un ejemplo. Las expresiones mediante, por medio de, a través de, utilizando, haciendo, conducen a las técnicas metodológicas. A veces sucede que el mismo método de aprendizaje conlleva ya de forma implícita la técnica metodológica. Entonces, cuando estamos hablando de métodos, se utilizan estas frases mediante de, por medio de, etcétera. Esas frases hacen referencia a las técnicas que muchas veces están ahí de forma implícita, otras veces son explícitas. Vale. Veamos ahora qué es una técnica. Ya vimos lo de método. Método es más general y es el primero en la jerarquía. Luego viene técnica y estrategia, que se parecen, pero no es lo mismo, no son sinónimos. La técnica es un procedimiento algorítmico. En consecuencia, es un conjunto finito de pasos fijos y ordenados, cuya sucesión está prefijada y secuenciada, y su correcta ejecución lleva a una solución segura del problema o de la tarea. Entonces aquí estamos hablando de un algoritmo. Me dice, mire, siga estos pasos. ¿Y esos pasos cómo se llama? Técnica. La estrategia, en cambio, es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones en condiciones. En educación, una estrategia de aprendizaje es una forma inteligente y organizada de resolver un problema de aprendizaje. Una estrategia es un conjunto finito de acciones no estrictamente secuenciadas que conllevan un cierto grado de libertad, cuya ejecución no garantiza la consecución del resultado óptimo. Por ejemplo, resolución de problemas. Vaya, mire, la técnica, si usted sigue los pasos, llega a la solución y ¡pum! Si se salta un paso, probablemente no va a llegar a la solución. La estrategia le da ideas acerca de cómo enfrentar un problema. Lo que no le da son pasos, sino que le da ideas. O sea, no es tan obvio, no le dice aplique esto y ya. La estrategia le dice, mire, revise esto, analice esto. Esos no son pasos, esos son como puntos, ángulos desde donde debe usted revisar el problema que tiene enfrente. Y el caso concreto es la resolución de problemas. El profesor me presenta a mí un problema. Ahí no hay ningún algoritmo de los que yo conozco que al aplicarlo me dé la solución. Por lo tanto, debo analizarlo, observar los datos, relacionarlo. Y al final encuentro, bueno, aquí hay unos datos. Y comienzo a relacionarlos y al final logro plantear una situación matemática que ya conozco. Por ejemplo, al analizar el problema, yo encuentro ciertas relaciones y logro plantear una ecuación de primer grado, por ejemplo. Pero yo ya sé cómo resolver una ecuación de primer grado. Por lo tanto, el problema, media vez logré el planteamiento de la ecuación, el problema está resuelto. La estrategia me dice a mí qué tipo de análisis debo hacer. Bueno.
Las actividades, tareas, que ya es algo más concreto, que se pueden hacer en el aula o fuera del aula, son estrategias de aprendizaje diseñadas por el profesor para que el estudiante desarrolle habilidades mentales y aprenda contenido. A través de las actividades se desarrollan destrezas y actitudes e indirectamente capacidades y valores, utilizando los contenidos y los métodos de aprendizaje como medio para conseguirlo. Las actividades se realizan mediante la aplicación de métodos de aprendizaje y técnicas metodológicas. La estrategia se compone de pequeños pasos mentales ordenados que permiten realizar la actividad, que a su vez conlleva la solución. Entonces, al final, ya en concreto, lo que hace el estudiante es realizar algunas actividades que al realizarlas van a solucionar un problema. Y ese tipo de actividades y todos esos pasos forman lo que se llama la estrategia. En otras palabras, la actividad concretiza la estrategia. Toda actividad consta de estos elementos. Veamos cuáles son. La destreza en primer lugar. Luego el contenido. ¿Qué tema? La técnica metodológica. ¿Cuál técnica se está usando? Y por último, la actitud. Veamos acá. Primero la destreza, es decir, una habilidad que hay que desarrollar. Luego el tema. La actividad va orientada hacia desarrollar, comprender un tema. Me la voy a sacar de la manga de la camisa. Luego la técnica metodológica. Bueno, para desarrollar esta actividad, ¿cuál técnica es la que voy a aplicar? Y por último, la actitud. Esto que voy a realizar, esta actividad, debe incidir en la actitud del estudiante. Por ejemplo, aquel estudiante que dice la matemática no me sirve para nada. Al realizar esa actividad va a decir, no, es que ya entendí que la matemática la estoy ocupando a cada momento, todos los días. Ya es otra actitud, ha cambiado el cassette, como decíamos antes. Y luego, si usamos de manera reflexiva los procedimientos, eso es usar estrategias que no hay que confundir con técnicas de estudio, porque las estrategias van orientadas a solucionar un problema. Las técnicas de estudio es otra cosa, porque técnicas de estudio significa que yo me siento allí aislado, a leer el material, a analizarlo, comprenderlo, y para ello utilizo yo alguna técnica que facilite hacer eso. En cambio, la estrategia, todo lo que se hace va orientado a resolver el problema planteado por el docente. La pregunta es cómo hacer lo que hay que hacer. Es decir, el docente ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Podría ser, por ejemplo, mejorar los aprendizajes, lograr la comprensión de ciertos conceptos matemáticos que en esencia son abstractos. Eso es lo que tiene que hacer. El problema es cómo hacerlo. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Lo que no me han dicho es cómo hacerlo. Como los problemas que tenía tecnología educativa antes. Tecnología educativa. Que le decía al encargado del aula informática, usted tiene que integrar la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y era una afirmación, una orden válida. El problema es que no le decían cómo. Aquí es igual. El docente dice, bueno, lo que tengo que hacer es lograr que comprendan estos conceptos matemáticos. Lo que no le dicen es cómo hacer para hacer lo que tienen que hacer.
La pedagogía es la relación dialéctica entre la teoría y la práctica. Revisemos bien esta frase. Relación dialéctica entre teoría y práctica. Relación dialéctica significa que si una se modifica de manera implícita, de manera automática, modifica la otra. La primera no quedó igual, pero tampoco la segunda, porque es relación dialéctica. Y si la segunda hace ciertos cambios, se modifica, eso afecta a la primera. Al final, la primera ya no queda igual debido a los cambios que sufrió la segunda, pero la segunda tampoco quedó igual. Es una relación dialéctica. Y la pedagogía lo que hace es establecer una relación dialéctica entre la teoría y la práctica. El pedagogo busca conjuntar la teoría y la práctica a través de su propia acción, a fin de obtener una conjunción lo más perfecta posible entre una y otra. Se llega a ser buen pedagogo cuando se consigue poner en marcha de forma coherente los elementos que configuran la intervención educativa, utilizando una metodología. Estos elementos, que son estudiante, profesor, y los contenidos, o sea, los temas, están representados en los vértices del triángulo pedagógico interactivo. Es decir, hay una relación estrecha entre los tres elementos. El estudiante que aprende, el profesor que enseña o guía, y los contenidos o temas que hay que aprender. En cuanto a metodología, decimos que es el conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma global la acción didáctica. La metodología por eso ocupa el primer lugar en la jerarquía, porque organiza de forma global, es decir, un vistazo general, cómo vamos a trabajar. Ese cómo, así de forma general, eso lo dice la metodología. Ya en concreto, para este tipo de temas, ¿qué voy a hacer? Ahí ya bajamos a otro nivel. Ya hablamos de estrategias, de técnicas, etc. Pero así en general, la metodología. Por ejemplo, una metodología podría ser aprender haciendo. Esa es la metodología. Que yo voy a aprender todo lo que tengo que aprender haciendo ciertas actividades, manipulando ciertos objetos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Para eso ya no es metodología. Eso tiene que ver más con estrategia, con técnicas, etc., con actividades. Ahora veamos, la estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones en condiciones. Estrategia es un conjunto finito de acciones, no estrictamente secuenciadas, que conllevan un cierto grado de libertad y cuya ejecución no garantiza la consecución de resultados. Es decir, la metodología es bien general. Cuando decimos voy a usar el método de aprender haciendo, ¿pero qué va a hacer? No, eso no lo dice, solo dice que va a aprender haciendo cosas, manipulando cosas. La estrategia ya habla de situaciones específicas. Por ejemplo, va a suma de fracciones. La estrategia me dice, mire, este tema es mejor abordarlo de esta forma. Para otro tema, esa estrategia ya no es la misma. El tema ha cambiado. Una técnica es un procedimiento algorítmico. Es una manera de hacer algo que se aplica a una actividad determinada. Es decir, la técnica, como es algorítmica, hay que seguir los pasos. Si se salta un paso, ya no le funciona, no llega al resultado esperado. Entonces, ya es un problema.
La técnica es la forma concreta como el estudiante aplica un método de aprendizaje a realizar una actividad. Está el método, me dice aprender haciendo, un ejemplo de método. Pero la técnica me dice, mire, para aprender haciendo, haga esto. Ya estamos aterrizando, ¿va? Porque el método no aterrizó. El método solo me dijo, mire, usted va a aprender aquí haciendo, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? No me lo dice el método. ¿Quién me lo dice? La técnica. La técnica, como es algorítmica, me dice, mire, para hacer esto, primer paso, segundo paso, tercer paso. Ya más específico, ya más concreto. En educación, la metodología, la estrategia y las técnicas deben reunir ciertas características que garanticen su eficacia. Eficacia hace referencia a los resultados. Hay que tener claro qué es eficiencia y qué es eficacia. No es lo mismo. La eficiencia significa lograr el máximo de resultados con el mínimo de recursos. Eso es eficiencia. Carro, por ejemplo, con un galón voy y vengo a San Salvador. Muy eficiente, porque hizo un gran recorrido, que es el resultado. Con una mínima inversión, solo gasté un galón que vale 2 y algo. Eso es eficiencia. Si para ir 1 kilómetro me gasté 3 galones, no es eficiente el vehículo. ¿Por qué? Porque el recorrido, o sea, los resultados fueron mínimos y el gasto fue terrible. En cambio, la eficacia hace referencia a los resultados. Mientras más resultados, mientras más grandes sean los resultados, es más eficaz. Entonces, la metodología, la estrategia y las técnicas deben tener ciertas características para que la eficacia sea alta. Aquí presentan 3 ejemplos. Hay más ejemplos, pero estos son como los más comunes, digamos. Veamos, ¿cuáles son? La clase magistral, el trabajo personal o autónomo y el trabajo en equipo o trabajo colaborativo. Clase magistral es la clase tradicional, ¿verdad? Esa es más válida para conceptos. Y el trabajo personal autónomo es cuando se le hace una pequeña introducción al estudiante, se le plantea una situación y luego se le deja trabajar solo. Y el tercero, el trabajo en equipo o trabajo colaborativo. Y fíjese bien que aquí hablamos de trabajo colaborativo. Colaborativo significa que no es lo mismo que cooperativo. Cooperativo es que entre todos hacemos todo. Colaborativo significa que dividimos el trabajo en partes y a cada quien se le asigna una parte. Luego juntamos esas partes para sacar un todo y el trabajo está terminado. Entonces es un poquito diferente. Veamos primero la clase magistral. Es una modalidad metodológica muy empleada para comunicar conocimiento y estimular procesos formativos de los estudiantes. Es una presentación ordenada, motivadora y clara del conjunto de mensajes que sintetiza en el núcleo de la información. La calidad de la lección magistral responde a criterios de orden didáctico, adaptación al estudiante, organización de contenido, etcétera, etcétera. Su finalidad es facilitar el desarrollo de procesos de aprendizaje. Su utilización es útil con estudiantes que ya poseen desarrolladas determinadas capacidades relacionadas con el área que se. Es decir, la clase magistral es buena, pero para presentar algunos conceptos, algunas ideas, algunas teorías. No es buena en cuanto que el estudiante es pasivo. No tan pasivo, ¿verdad? Pero esencialmente pasivo. Además es memorístico, porque las ideas y todo eso hay que memorizarlas. Luego viene el trabajo personal o aprendizaje autónomo.
es la intraactividad o actividad intelectual interna del alumno, que supone la confrontación del alumno de forma personal con el objeto de conocimiento. Se fundamenta en la iniciativa del propio estudiante, su interés y motivación. Al estudiar de forma personal, el alumno se ve obligado a leer, escuchar, relacionar, interpretar, etc. Este trabajo personal hay que tomar en cuenta que el estudiante se enfrente él solo a contenidos que estén en la zona de desarrollo próximo, al lado de su zona de desarrollo real. Es decir, la zona de desarrollo real es lo que yo sé. Ahí están mis conocimientos previos. Pero el problema que me ha planteado el profesor no está en la zona de desarrollo real, está en la zona de desarrollo próximo. Por lo tanto, con la ayuda del profesor, que es el mediador, con ayuda de las actividades que el profesor propone, yo voy a adquirir cierto conocimiento que me va a hacer pasar a otra zona. ¿Cuál zona? La zona de desarrollo próximo. Hoy que ya entendí esto, cambio de zona. Voy a la zona de desarrollo próximo. La ventaja del aprendizaje autónomo es que cada alumno va al ritmo deseado, siguiendo su estilo de aprendizaje, etcétera, etcétera. Él tiene esa ventaja, ¿verdad? Que él se siente cómodo porque él es libre para elegir la estrategia, la forma como va a aprender. Y fomenta pues la autonomía. Luego viene el aprendizaje colaborativo o trabajo en equipo. Las interacciones, la relación que se establece entre el estudiante y el mediador o entre el alumno con los otros sujetos que aprenden. Vygotsky establece que se aprende a través de la actividad del estudiante a un medio social concreto, contando con la mediación. Es decir, según Vygotsky, uno no aprende solo, se aprende mejor cuando lo hace en grupo, siempre y cuando tenga los instrumentos adecuados y las actividades adecuadas a realizar. Pero el trabajo en equipo exige organización y cooperación entre iguales. Acuérdese que el trabajo colaborativo significa que la tarea se divide en partes. A cada uno se le asigna una parte, una vez que ya esté hecha esa parte, se juntan y se forma el todo, que es el proyecto, que es el problema en sí. Si uno no hace su parte, eso queda inconcluso. Por eso dice que todos deben saber organizarse y trabajar, cooperar. Los objetivos de aprendizaje colaborativo pueden ser aprender a trabajar en equipo, clarificar conceptos, etcétera, etcétera. Esta forma de trabajar exige del profesor buena planificación de lo que se va a realizar. Porque, como es en equipo, hay que planear actividades que involucren al equipo sin hacer desorden. Eso significa que van a haber ciertos roles que se tienen que respetar, van a haber ciertas actividades que se le van a asignar a cada quien para lograr el objetivo. Además, hay que modificar los criterios de evaluación, ¿verdad? Porque es un trabajo en equipo. Entonces hay calificaciones individuales y grupales. Yo como docente me acerco al grupo y observo a cada uno qué tanto está involucrado en la actividad, porque necesito una calificación individual. Pero cuando ya juntan todas las partes y me la presentan a mí como profesor, eso ya es un todo y representa el trabajo del equipo. Entonces yo, basándome en los criterios de evaluación, voy a asignar una nota al trabajo en equipo, porque antes ya asigné una al trabajo individual.
Entonces es un trabajo delicado, ¿verdad? Aquí tenemos un resumen, mire. ¿Cuál es el método? En este caso, la clase magistral. El protagonista, el profesor. Él es el que habla. Y la técnica que emplea, la técnica expositiva, demostrativa, interrogativa. ¿Cuál es el objetivo de la clase magistral? Comunicación del profesor y recepción del alumno. El alumno normalmente es pasivo. Lo más que puede hacer es hacer alguna pregunta, pedir alguna aclaración. Pero básicamente es receptivo. Esto va más orientado a los conceptos, a la memoria. El segundo caso que vimos es el trabajo individual. Ahí el protagonista es el alumno. Y la técnica es el trabajo personal. El objetivo esperado, resolución del conflicto cognitivo. O sea, el estudiante entra en conflicto cognitivo. Hay algo que no comprende, hay algo que no puede resolver. Comienza a leer, comienza a investigar, se basa en prueba y error, al final resuelve. Cuando resuelve, él ya salió de la crisis, ya salió del conflicto cognitivo que tenía, lo tiene todo claro. Y luego está el aprendizaje cooperativo o trabajo en grupo. El protagonista es el grupo. Y la técnica es trabajo por parejas, trabajo de grupo, etcétera, etcétera, o puede ser salida al campo. ¿Cuál es el objetivo? Comunicación entre iguales y producción de contenidos nuevos a partir de lo que ya se sabe. También la socialización. El trabajo en grupo se supone que rinde mejores resultados. Primero porque le da la oportunidad al estudiante de discutir con sus pares. Él puede comparar, analizar, discutir y luego, como incluye visita de campo, puede ir a ver la realidad y luego reunirse para discutir lo que vio en la realidad con lo que dice la teoría, lo cual es un aprendizaje terrible, ¿verdad? Y por último, se habla de la socialización. Actualmente, el trabajo en equipo, sobre todo equipo multidisciplinario, es vital. Y nosotros debemos estar preparados para trabajar en equipo, y no solo cualquier equipo, un equipo multidisciplinario, para enfrentar un problema y buscarle solución. Llaman al contador, llaman al ingeniero del sistema, al gerente, a un montón de gente, y lo discuten para buscarle una solución. Esa es la ventaja del trabajo cooperativo. A la hora de elegir una técnica, bueno, primero déjenme ver. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo porque yo entiendo que están bien ocupados haciendo tareas de otras asignaturas. Entonces, estoy grabando esto para que ustedes lo puedan revisar después. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues lo puedan hacer, ya sea a través del correo o la mensajería que está ahí en la plataforma para que yo pueda dar mi opinión. Vale. Entonces, continuamos. Los factores que hay que tener en cuenta a la hora de escoger una técnica son, ¿qué aparecen? Son 6, ¿verdad? O sea que la técnica no se va a agarrar la que caiga, como decimos los salvadoreños. No, hay que tomar en cuenta estas 6 como condiciones, digamos. Después de haber revisado estas 6 condiciones, yo digo, esta es la técnica que voy a elegir. Primero, la edad y nivel escolar. No es lo mismo trabajar con primer grado que con sexto, porque en primer grado no han llegado a tener un nivel de abstracción grande, como en sexto grado, ¿sabes? Usted sabe que el nivel de abstracción se desarrolla por completo a los 12 años. Pero si estamos en primer grado, ahí lo más que podemos hacer es trabajar con elementos concretos, porque pensar en nivel de abstracción
Se quedan cortos los alumnos. Y no es problema del alumno, es que no ha llegado a ese nivel. Luego el tipo de objetivos. Hay que ver cuál es el objetivo de esa clase. Las dificultades materiales. ¿Qué es lo que hay y qué es lo que no hay? Número de estudiantes. Con poquitos alumnos, los grupos van a ser de 2, de 3, o va a ser individual. La necesidad de variar las técnicas. Yo como docente tengo que conocer un montón de técnicas, cambiarlas, que no sea la misma siempre, y buscar la más adecuada para ese tema, para ese objetivo. Y lo último es la competencia del profesor en el dominio de cada tema. Bueno, esta técnica me han dicho que es buena, pero yo como docente no la conozco muy bien, por lo tanto no la voy a usar. Esta tal vez no es muy buena, pero yo la manejo muy bien y entonces, más o menos por ahí va la cosa. ¿Cuáles son las fases? Las fases son, primero, análisis de la actividad de aprendizaje. El grupo debe analizar. Bueno, mire, entendamos bien cuál es el problema para ver qué podemos hacer. No hemos entendido el problema, entonces no podemos pasar a lo demás. Es que, mire, ya lo revisamos y no lo entendemos. Vaya, al profesor, se lo oriente, porque es que si no he entendido el problema. Y el análisis incluye revisar si hay datos, cómo relacionar esos datos, etcétera, etcétera. Análisis. Y ya lo resolvimos, ¿no? Porque estamos en la primera fase. Número 2, presentar el método y técnica de aprendizaje que se va a utilizar. Después que ya analicé el problema, después que ya entendí el problema, yo digo, bueno, aquí la técnica, el método más apropiado para resolver esto es el siguiente. Ese método, esa técnica, no me la ha sacado de la mano de la cabeza. Basado en el análisis que hice y en la comprensión del problema, creo que este método es la más ideal. Número 3, el profesor controla el trabajo de las actividades individuales y atiende a los alumnos, proporcionándole la ayuda buscada. Es decir, mientras trabaja, el profesor puede acercarse al grupo para ver qué tanto está involucrado, qué tanto está participando en cada uno de los miembros. Y además, podría ser que le haga alguna consulta. Mire, profesor, este problema así lo hemos entendido nosotros. Díganos si lo hemos comprendido bien. Número 4, evaluación y retroalimentación. Entonces, la evaluación y retroalimentación es que presentan los resultados. Los alumnos discuten acerca de qué tan fácil fue, por ejemplo, resolverlo, qué dificultades tuvieron, qué tanto aprendieron a resolver ese problema. Si fue una discusión saludable o no. Y por último, la funcionalidad del aprendizaje. Eso ya va en la parte final, ¿verdad? El docente puede recalcar la utilidad de lo que han aprendido ese día. Porque si estamos trabajando con resolución de problemas, estamos entrenando al estudiante para que al salir fuera de la escuela pueda él enfrentar cualquier tipo de problema. Porque si nosotros solo lo pasamos en algoritmo, y entonces cuando salga a la calle y se enfrente con un problema en donde el algoritmo no cuadra, pues el estudiante se va a ver frustrado y va a decir, a mí la matemática no me sirvió para nada. Este problema no lo puedo solucionar. Pero si nosotros lo entrenamos para resolver problemas, él está adquiriendo una habilidad, una destreza. No está memorizando un algoritmo. Está adquiriendo una competencia. Él va a poder enfrentar ese problema y no enfrentarlo a como caiga, enfrentarlo con grandes posibilidades de resolverlo. Porque ha sido entrenado todos los días en la clase de matemática, él resolvía un problema.
Problema basado en la realidad que vivimos. Características de los procesos de enseñanza de la matemática. Algunos estilos de enseñanza de la matemática. Veamos entonces. En un momento voy a... La primera que vamos a ver es el teoricismo. Se refiere a un estilo de docencia de las matemáticas enfocado principalmente en la enseñanza de conocimientos integrados en teoría, que son las que finalmente guían el proceso. Este estilo se preocupa porque el estudiante pueda memorizar de forma correcta y completa una teoría o forma de resolver tal o cual tipo de problemas matemáticos. No le enseñan a cómo resolver el problema, solo le enseñan cómo aplicar la teoría, cómo aplicar la fórmula. Pero los problemas que él va a enfrentar en la realidad, esa fórmula probablemente no va a cuadrar. El muchacho va a sentir frustrado, ese es el problema. Digamos. Luego la otra es el tecnicismo. Surgió a partir de la llamada matemática moderna. Este modelo es básicamente similar al anterior. Vincula directamente las matemáticas y su enseñanza con el aprendizaje de técnicas algoritmos. Ambos modelos parecían preocuparse más por simplificar los problemas matemáticos y enseñar formas o mecanismos de resolverlos que por brindar técnicas para resolver el problema. El tecnicismo quería facilitarle las cosas a los estudiantes, simplificaba demasiado las matemáticas y quería que el estudiante darle ciertos pasos fáciles para resolver cada cosa. El problema es que el estudiante tenía que aplicar, bueno, primero que la matemática se había deformado, la habían simplificado demasiado, queriendo hacerla fácil. Y luego se inventaban los algoritmos, los pasos para resolver eso, buscar fórmulas. Pero en la vida real el estudiante, esa fórmula no le va a servir, porque los problemas que se enfrentan allá afuera son más complejos. Por eso es que se debe utilizar la resolución del problema, porque le enseña a razonar, a analizar, a encontrar la solución mediante el método heurístico. Y eso lo puede aplicar en cualquier problema que enfrente fuera de la escuela. Entonces el tecnicismo, digamos que no es que sea malo en sí, porque la intención es buena, pero se queda corta. Ese es el problema, igual que el teoricismo. Luego viene el modernismo. Buscaba abordar las matemáticas desde las tareas que se realizan al pretender abordar los problemas no triviales. ¿Cuáles son estos problemas no triviales? Son aquellos que para poder resolverse se debe utilizar una combinación original de técnicas. En realidad no son problemas comunes, porque no es sencillo resolver. Esto requiere un mayor conocimiento matemático y de los procesos que subyacen bajo la forma. Es decir, el modernismo ya avanzó, ya le está apuntando a lo que es la resolución del problema. Ya el estudiante le puede dar una fórmula, pero él está más interesado en ver los conceptos que están detrás de esa fórmula. ¿Por qué se inventó esta fórmula? ¿Qué tipo de problemas ayudó a resolver esta fórmula? Ya no es solo memorizar la fórmula y aplicarla, sino ver más allá. Y hace referencia al método de resolución de problemas. Es precisamente este pensamiento creativo el que el modelo modernista pretende promover.
El modelo modernista plantea que el aprendizaje se da mediante una exploración libre y creativa. La búsqueda de posibilidades de problemas que no tienen una forma de solución. Es decir, el modernismo lo que busca es crear una capacidad en el estudiante, generar una capacidad en el estudiante que le permita analizar, razonar, discutir el problema planteado para descubrir después de ese análisis cuál es la solución a ese problema. Hemos avanzado bastante. Ya no estamos memorizando fórmulas ni algoritmos. Estamos hablando de casi una actitud, una capacidad. Luego viene el procedimentalismo. Ve como principal objetivo del proceso didáctico de las ciencias matemáticas el dominio de sistemas estructurados de técnicas heurísticas, es decir, no algoritmos. Pone énfasis en la dificultad de elaborar y de interiorizar una estrategia de resolución. En este modelo didáctico, la resolución de problemas es una estrategia didáctica encaminada a que el estudiante llegue a dominar sistemas estructurados de procedimientos matemáticos. Es decir, lo que se le presenta al estudiante es un problema cuya solución no es tan obvia. El estudiante puede analizar, puede razonar matemáticamente, puede relacionar toda la información, encuentra la solución, pero en ese encontrar la solución, él ha tenido que pasar a otro nivel, que es comprender el concepto matemático que está detrás de la solución, y ahí es cuando llegamos a sistemas estructurados. Es decir, yo no le puedo presentar al estudiante el concepto matemático puro. Primero, que no lo entendería, se aburriría, etc. Pero después de haber resuelto un problema, él va a comprender mejor aquella estructura matemática, aquel concepto matemático que le permitió resolver ese problema. Y lo va a comprender muy bien, porque gracias a eso, él pudo resolver el problema. Actualmente, vamos a ver las tendencias actuales. Actualmente la ciencia de la matemática se plantea como un proceso altamente vinculado con el aprendizaje de una determinada forma. Tiempo que implica que el estudiante deberá aprender antes que contenido la lógica. Es decir, que no es tanto que el estudiante diga, bueno, ¿qué es una función? ¿Para qué sirve? ¿Qué es una integral? No son contenidos, sino que lo que interesa actualmente es que el estudiante entienda la lógica, que razone matemáticamente, es como la prioridad. Una vez que ya se ha logrado eso, bueno, cualquier contenido puede aprender, ¿verdad? Esos enfoques privilegian claramente el saber hacer, el comprender que se encuentra, el proceso que se encuentra subyacente en cada una de las operaciones matemáticas y en comprender la regla. Se asume que el estudiante entienda la lógica que subyace detrás de los procesos. Puede idear su propio camino hacia la resolución del problema o bien dar por sí mismo con la fórmula. El proceso de resolución de problemas tiene como objetivo que el estudiante desarrolle estructuras de pensamiento matemático. Y este está vinculado con la forma de presentar, entender y visualizar los problemas. La capacidad de establecer relaciones. Es decir, todo esto que menciona acá en esta diapositiva, eso es lo que se logra mediante el método de resolución de problemas.
Pero ¿qué es lo que se logra? Se logra una capacidad. Esa capacidad se le puede aplicar a cualquier problema de la vida real o un problema teórico. Entonces lo que se pretende es eso, que se desarrolle esa capacidad. Porque a través de esa capacidad el estudiante va a lograr comprender muy bien los conceptos matemáticos que esencialmente son abstractos. Luego vienen lo que son las habilidades de pensamiento. Habilidades de pensamiento, que eso, según la taxonomía de Bloom, pues sí son importantes. Déjenme copiar esto. Bueno, continuamos. Ya casi vamos a terminar. Luego planteo las preguntas. Bueno, si quieren vemos las preguntas antes de continuar, para que ustedes se ubiquen. Las preguntas que deben contestar, espérenme, vamos a ampliar esto. Son tres. Primero, bueno, son preguntas bien amplias, ¿verdad? Usted debe revisar el material de la unidad 2 para poder contestar con cuidado. Primero, ¿cómo enseñar matemáticas? Pues hay varias formas de hacerlo, pero según lo que hemos visto, no todas son buenas, no todas son las mejores. Entonces la pregunta es, ¿usted qué opina? Si fuera docente, le tocará que estar en un aula con estudiantes de tercer año de bachillerato, por ejemplo. ¿Cómo enseñar matemáticas? La segunda pregunta dice, ¿qué utiliza el docente para enseñar matemáticas? Ahí estamos hablando no solo de metodología, de técnicas, de actividades, sino tenemos que ver también los recursos didácticos. Eso es importante. Hay tantos métodos, hay tantas técnicas, tantas actividades, pero ¿cuál es la más adecuada en este caso concreto para enseñar matemáticas? Por ejemplo, si yo estoy en sociales, estamos discutiendo la igualdad de la equidad de género, por ejemplo. Pues lo ideal sería armar un debate, cada quien presente sus ideas, pero estamos en sociales. En matemática a lo mejor un debate no cuadra, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta. Bueno, si el debate en matemáticas no cuadra mucho, ¿qué voy a utilizar? ¿Cuál estrategia? ¿Cuál método? Y luego viene la otra pregunta. Los recursos. ¿Voy a utilizar software o no lo voy a utilizar? ¿Y cómo lo voy a utilizar? ¿Voy a usar solo la pizarra y el plumón? ¿Voy a utilizar el libro Smart como guía o no lo voy a utilizar? Entonces usted, lo ideal es que usted piense, bueno, yo supongamos, soy docente de noveno grado, me han dicho que voy a dar matemáticas. ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué voy a utilizar, por ejemplo, para enseñar funciones, para enseñar estadística en ese nivel? Y la tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre metodología, método, procedimiento y técnica didáctica en la enseñanza? Bueno, esta última pregunta siento yo que es más fácil porque en el material que se les ha proporcionado, pues está bastante claro en la presentación que hoy estamos viendo,
está más resumidito, más compacto. Ya he hablado yo que hay jerarquía, ¿verdad? Arriba está la metodología y abajo, por último, están las actividades, ¿verdad? Pasando por estrategias, procedimientos, técnicas, etcétera. Lo último son las actividades, porque la actividad es algo concreto. ¿Qué en concreto voy a hacer? Pero ese hacer no es a como salga o lo que caiga. Es que es una actividad que ya he revisado, que me va a contribuir, me va a ayudar para el logro del objetivo. Por eso la he elegido. Entonces, básicamente, esas son las preguntas que deben responder y enviarlas, subirlas a la plataforma. Yo les sugiero que lean bien el material y que a la hora de responder piense cómo le haría si fuera docente. Ahora, si tiene oportunidad de hablar con un docente, está en ejercicio, planteele las preguntas y compare con lo que usted ha dicho y saque sus propias conclusiones y eso aplique la plataforma. Porque el docente, sea como sea, pues ya trabajó, ya se dio cuenta de muchas cosas y puede dar buenos aportes. ¿Verdad? Eso no quiere decir que sea un docente excelente o que sea malo, no, pero la experiencia cuenta. Y usted, como estudiante, a lo mejor no tiene mucha experiencia, entonces va a comparar, pero con la lectura que va a hacer, le va a permitir hacer los ajustes y dar una opinión más acertada. Bueno, entonces pasamos a la última parte, que estamos hablando de habilidades de pensamiento. Consisten en aquellas habilidades que se usan para analizar y procesar la información al momento de utilizar el conocimiento en la resolución de los problemas de la vida. El desarrollo de la habilidad de pensamiento es sumamente importante, dado que lo que se pretende son los procesos de razonamiento lógico y el desarrollo del pensamiento matemático. Habilidades de pensamiento hace referencia en que ya no se trata de capturar y memorizar datos. Eso lo puede hacer una computadora. Ahora se trata de que nos vamos a concentrar en qué vamos a hacer con esos datos, qué vamos a hacer con esa información, cómo vamos a aplicar estos elementos a la vida real, a las actividades diarias. Eso ya es otro nivel. Las habilidades de pensamiento mantienen una estrecha relación con la capacidad de resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento crítico. Un estudiante que consigue resolver un problema matemático simplemente aplicando una fórmula se encuentra utilizando su memoria y la capacidad de aplicabilidad de un conocimiento previo. Pero ello no garantiza de ninguna manera que esté poniendo en práctica un pensamiento creativo. Dicho tipo de pensamiento sería el que le permitiera acceder a la solución del problema que se le plantea sin necesidad de conocer la fórmula. Es decir, que aquí hablamos de niveles, ¿verdad? El estudiante memorizó la fórmula y sabe aplicarla. Pero hay un nivel superior en donde el estudiante tiene una capacidad de análisis, una capacidad de razonamiento lógico, una capacidad para relacionar cierta información, ciertos datos, los cuales le permiten resolver el problema sin necesidad de conocer la fórmula. Es decir, la capacidad es tan grande que aunque él no se acuerde de la fórmula, él va a resolver el problema porque es que ha desarrollado una capacidad grande. A eso es lo que se le llama habilidades de pensamiento. Ahora vamos con los estilos de aprendizaje. Cada estudiante tiene su propio estilo de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma manera ni al mismo ritmo. Y es necesario que los profesores
conozcan cuáles son los estilos de aprendizaje de sus alumnos. También que conozcan cuál es el estilo de aprendizaje de él como docente. Porque a veces caemos en el error de que uno dice, bueno, mire, a mí me salió fácil aprender de esta forma. Sí, pero a mí, ¿verdad? Pero el estudiante que tengo enfrente es bien diferente. Entonces, yo como docente voy a enseñar no para mí, sino para él. Por lo tanto, tengo que conocer cuál es el estilo de aprendizaje que predomina entre los estudiantes para ver cuál es la forma como. Y aún así, en la próxima clase voy a utilizar otra forma de enseñar para poder llegarle a los estudiantes que tienen otro estilo de aprendizaje. Por eso, las profesoras italianas que nos visitaron al lugar donde yo trabajo, decían, el profesor debe desarrollar el tema 2 veces en la clase. La primera vez, dando cierto método, realizando ciertas actividades. Y la segunda vez, dando otro método, otras actividades. ¿Por qué? Porque los estilos de aprendizaje son diferentes. Tal vez en la primera vez quedó bien con los que tienen cierto estilo de aprendizaje, pero los demás no aprendieron mucho. Pero como él repitió el tema usando otro método para tratar de llegar a otro estilo de aprendizaje, con eso tal vez no abarcó el 100% de los estudiantes, pero llegó bastante cerca. Eso les da idea a ustedes pues, de la importancia de eso. Hay que conocer cuál es el estilo de aprendizaje que predomina. Si nosotros entrenamos bien a los alumnos sobre este tema de estilo de aprendizaje, el alumno va a estar en capacidad de poder entender cualquier tema. Él está consciente de cuál es su estilo, lo va a saber aprovechar al máximo, va a poder acomodar, va a poder hacer los ajustes del caso y cualquier tema lo va a entender. Esa es la importancia de eso. Hay que capacitar a los alumnos de acuerdo con su estilo de aprendizaje. Empleando estrategias didácticas que fortalezcan los 4 estilos. Este señor Willis y el señor Russo dijeron que hay 4 estilos. No es la única clasificación, pero fue de las primeras. El activo reflexivo, el intuitivo sensitivo, el visual verbal y la secuencia global. Los estilos de aprendizaje, al igual que la inteligencia emocional, son ámbitos del desarrollo social, personal y académico. Vale. Aquí comparan que los estilos de aprendizaje son muy importantes como la inteligencia emocional. La inteligencia emocional hace referencia a la habilidad para el manejo de los sentimientos. La inteligencia emocional implica 5 capacidades. Primero, descubrir las emociones y sentimientos propios. Reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. Miren, no es fácil reconocerlos ni es fácil manejarlos. En El Salvador le dicen, esta persona es de mecha corta. Cuando le dicen así, significa que no puede controlar sus emociones. A lo mejor ni las acepta, mucho menos las puede manejar, porque si las pudiera manejar, no sería mecha corta. Bueno. Estilos de aprendizaje. Aprendizaje es el proceso de adquisición de una disposición relativamente duradera para cambiar la percepción o la conducta como resultado.
resultado de una experiencia. ¿Cómo definimos los estilos de aprendizaje? Son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a su ambiente de aprendizaje. Cómo los alumnos perciben, cómo interaccionan y cómo responden en su ambiente de aprendizaje. Eso es el estilo de aprendizaje, según el autor Keff, que me parece una definición bastante buena. Hablando siempre de los estilos de aprendizaje, hay 4 concepciones teóricas. La convergente, la divergente, el asimilador y el acomodador. Es otra clasificación. Este señor, Herman, ya quizá era médico, no sé, pero él ya hace referencia a las partes del cerebro. Habla del lóbulo superior izquierdo, lóbulo inferior izquierdo. Es decir, todo el cerebro funciona, pero hay una parte que predomina y eso marca el estilo de aprendizaje, las habilidades que puede desarrollar. Es un estudio importante, ¿verdad? Luego habla también del lóbulo inferior derecho y el lóbulo superior derecho. Es bueno conocer esto, porque no todos somos iguales. Y el modelo de programación neurolingüístico de Blander y Grinder, ahí habla de, es otra clasificación. Según ellos que hay 3 formas, 3 estilos de aprendizaje. El visual, el auditivo y el kinestésico. El visual porque le sale más fácil aprender mediante imágenes, videos. El auditivo le sale más fácil escuchar, a comprender y guiar su conocimiento. Y el kinestésico es el famoso aprender haciendo. Él no se va a limitar ni a ver ni a escuchar, él quiere hacer. Y de esa forma aprende bastante. Y aquí viene el desglose, ¿verdad?, de cada estilo de aprendizaje. El auditivo y el kinestésico. Y aquí viene el resumen. Si nos basamos en esa clasificación, nos dice que el 40% de las personas es visual, un 30% auditiva y un 30% kinestésica. Es decir, que la mayoría prefieren de forma visual. ¿Qué es lo que van a ver? Solo la pizarra, solo el cartel, o van a ver un video, o van a ver unos juegos en la computadora. ¿Qué es lo que van a ver? Porque si usted tiene un 40% de personas que tienen estilo de aprendizaje visual, debería preocuparse por lo que ellos van a ver. Y luego un 30% auditiva. Ahí sí usted puede lucirse con su conferencia magistral. Ellos están muy atentos escuchando. Les da una grabación, mire, escuchen esto, son explicaciones. Y el 30% kinestésica. Prepare las actividades, porque esta gente debe aprender haciendo. Ellos no son de los que van a estar sentaditos tranquilos escuchando 2 horas. Ellos no son de los que van a ver un video durante 2 horas. A ellos díganle qué es lo que van a hacer y ellos lo hacen. De esa forma aprenden. Por eso es que deben ser variadas las actividades en el aula. Porque ahí tenemos de todo. Bueno, y esta es la clasificación más común, pero ya se dieron cuenta que no es la única sobre los estilos de aprendizaje. Vale, vamos con la última parte. Ya casi terminamos. El papel del profesor y el estudiante. Solo déjenme ver si de casualidad alguno. ¿No? No.
manera va a quedar la grabación. Veamos acá. Orientaciones sobre las actividades de aprendizaje en la ciencia de matemáticas. Existen distintos tipos de clases de matemáticas. En muchas clases los contenidos son introducidos por el profesor, en otras no es así. Eso es lo primero que hay que darnos cuenta. Estamos hablando del método tradicional y del método moderno. La investigación dice que el alumno aprende como consecuencia de la actividad que desarrolla y de la reflexión que hace sobre ella. Dice que son dos cosas. Si yo quiero saber qué tanto aprendió el alumno, lo que voy a revisar son las actividades que realizó en la clase y la reflexión que él hizo sobre esa actividad. Eso es lo que dice acá. Su aprendizaje es siempre el producto de la actividad. Y si esta se reduce a la resolución repetitiva de ejercicio, va a terminar pensando que la matemática es en esencia memoria. Si yo tengo buena memoria, soy inteligente. No tengo buena memoria, no soy inteligente. Es una concepción muy pobre de la matemática. Pero no es culpa del estudiante, es que a él le enseñaron a memorizar y aplicar una fórmula y punto. Hay que superar eso. No es que sea malo, lo que pasa es que queda muy corto. El profesorado, que es el mediador en el proceso educativo, debe orientar su trabajo hacia una labor que favorezca el desarrollo de las competencias. Hay que seleccionar los contenidos, orientar su significado, investigar métodos de trabajo y diseñar actividades. Para que el alumno participe, el alumno se involucre y pueda entender la importancia de la matemática. El profesor tiene que favorecer este tipo de actividades, planeando y conduciendo las clases, de manera que se tengan en cuenta las características e intereses de los alumnos. También hay que tomar en cuenta el clima afectivo. Si hay alumnos que están siendo acosados, hay bullying ahí, pero no es mentira que se va a concentrar. Lo mismo el clima de respeto. Si vemos de menos a los compañeros, nos tratamos muy mal. Ese clima no ayuda en nada. Recuerde el origen de la palabra respeto. Respeto viene del latín de la palabra respicere, que traducida al español se traduce como respeto. Pero respicere, ¿qué quiere decir? Respicere quiere decir mirar. Quiere decir que si yo no respeto a una persona, porque no la miro como debería mirarla. Tal vez la estoy mirando como si fuera un objeto, como si fuera un monstruo. Y por eso no la respeto. No la estoy mirando como debería mirarla. Si yo la mirara como una persona humana, cambia el panorama. Yo no estoy viendo a un objeto, no estoy viendo a una máquina, no estoy viendo un monstruo, estoy viendo un ser humano con derechos y deberes, igual que todos. Por lo tanto, mi trato hacia esa persona va a ser diferente, porque no es un animal, no es una máquina, etc. A eso se refiere acá, que debe haber respeto también, no solo las actividades que el profesor va a hacer. Además, hay un complemento que habla del clima afectivo y el respeto. Ahora, con respecto al tipo de actividades, tenemos que proponer actividades diversas y utilizar diversas técnicas. Además, tomar en cuenta las tecnologías. Usted tiene computadora y tiene software de matemáticas. El más famoso, el más conocido, es GeoGebra. Que usarlo, pero no usarlo como salga, sino
forma ordenada. Usted los lleva a los alumnos al centro de cómputo, les dice, vaya, mire, hoy vamos a ver el factoreo. Entonces vamos a resolver unos ejercicios con GeoGebra, por favor abran GeoGebra, y les voy a enseñar cómo se factoriza utilizando este software. Y una vez que ellos ya aprendió a usarlo, se les termina. Porque el software es bien amplio. Usted no puede llegar y decirle, mira, y vean qué hacen, porque ustedes no van a hacer nada. En cambio ahí no, porque le dice, vaya, mire, te voy a explicar cómo se hace la factorización en GeoGebra. Luego le voy a poner aquí 10 ejercicios que usted va a resolver en GeoGebra, hace la captura de pantalla, y esa captura de pantalla la pega en un documento de Word o Writer, si es LibreOffice, y me manda el documento a mi correo y yo lo voy a calificar. Estamos usando las tecnologías, pero no la usamos a lo loco. El estudiante dice, bueno, yo aprendí a factorizar, ya me habían enseñado con el método tradicional en el aula, pero ahora me enseñaron cómo hacerlo en GeoGebra. Es más rápido, más eficiente, etc. Aquí menciona algunas condiciones, ¿verdad? Lo que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar de las actividades. Primero el tiempo, luego el grupo, los diferentes ritmos de aprendizaje, los contenidos y el planteamiento que va a hacer. Son como los criterios, digamos. Los recursos que vamos a usar dice que puede ser un medio de apoyo a la metodología empleada o un medio de transmisión de contenido. El empleo de los recursos y materiales viene condicionado por la función que se les atribuye en cada momento. Aquí habla de que en matemáticas las TIC son importantes, pero hay que saber usarlas. Cuando el estudiante entra al centro de cómputo y está ahí la máquina y está el software instalado, sería un grave error no darle una guía. Sería un grave error no especificarle qué parte de ese software vamos a ocupar y para qué tipo de contenido lo vamos a ocupar. Porque el software resuelve un montón de cosas, pero yo no puedo dar todo en una sola clase. Ese día en concreto, tengo que decirle, el tema de hoy es este, se resuelve así con este software y aquí vamos a resolver todo esto. Seguimos con las características, ¿verdad? De los tipos de actividades. Seguimos con las características de la actividad, ustedes las leen más despacio. Estamos hablando de características. Y lo último son modelos de materiales y secuencias didácticas. Aquí son un montón de sitios web que sí les pediría que los revisen. Yo solo voy a mostrarles uno debido al tiempo. Es un sitio muy bonito, a mí me gustó mucho. Es sobre GeoGebra. En el documento que está en plataforma hay bastantes direcciones, ¿verdad? Pero imagínense acá, estos son para trabajarlo con GeoGebra, ¿verdad? Que es un software que ustedes ya conocen. Y, por ejemplo, acá dice medidas de ángulos y aquí le da ejemplos en un cuadrilátero cómo medir los ángulos y aquí le dan las ideas, ¿verdad? Entonces, este tipo de sitios web son de gran utilidad. Vaya, mira, aquí dice, desliza el punto verde y describe lo que observa.
Vamos a deslizar. Para miren. Claro. Tenemos ya un nuevo ángulo. Bajamos. Y se mueve los vértices y vuelve a experimentar con el deslizador. ¿Cuánto suman los ángulos? Entonces, este tipo de software que está en línea puede ser de gran utilidad, pero hay que saberlo usar, ¿verdad? Es decir, el docente debe conocerlo y después decirle al estudiante cómo, qué momento lo va a. Con esto, pues prácticamente estaríamos terminando esta presentación. Yo les agradezco mucho que hayan sumado a esto. Para terminar, tenemos manera de conclusión. Las actividades deben ser creativas, desafiantes, suscitadoras del interés de los estudiantes, progresivas en su grado de dificultad y que produzcan conflictos cognitivos en el estudiante. Si la actividad que usted ha creado o que va a proponer reúne todo eso, excelente. De eso se trata. Así que con eso pues prácticamente estaríamos terminando esta reunión. Recuerden que hay tareas pendientes que usted debe subir a la plataforma. En el caso de metodología, los días miércoles a las 7 de la noche tenemos una tutoría de repaso. Yo procuro que sea de 15 minutos para no quitarle mucho tiempo, pero si es necesario prolongarla, yo no tengo ningún problema. En principio, procuro que sea breve para que puedan hacer las tareas de otras asignaturas. En caso que no puedan unirse a la reunión, pero siempre procuro que quede la grabación y subirla a la plataforma. Así que les agradezco mucho. Estaríamos cerrando esta reunión este día. Les deseo mucha suerte, desarrollo del ciclo y ya saben, pueden enviar sus preguntas por correo institucional, a los mensajes o el foro de dudas ahí en la plataforma. Y yo voy a tratar de responderles lo posible y terminamos. Muy buenas noches, buena suerte.